Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, y estaremos siguiendo con nuestra serie de sermones sobre el Sermón del Monte, en el cual el Señor nos enseña de esta manera. Vamos a leer el pasaje, Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana tu dirección, tu bendición en la predicación de tu palabra, para que tú una vez más hables a nuestros corazones. Queremos ser verdaderos siervos tuyos, verdaderos discípulos, verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, y queremos, Señor, reflejar tu carácter, queremos reflejar esa nueva identidad que tú nos has dado como hijos de luz. Señor, gracias por tus palabras. Te pedimos que no lleguen solo a nuestros oídos, sino a lo más profundo de nuestro corazón, que seamos oidores y hacedores. Y Señor, gracias porque tu palabra santa nos habla de nuevo hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vivimos en una cultura, algunos dirían cristiana, otros dirían postcristiana, pseudo-cristiana. Yo sinceramente creo que España cristiana no lo ha sido nunca. Pero queda ahí, ¿verdad? Frases del Señor Jesús, parte del refranero popular, y hay gente que sabe algo de lo que Jesús ha dicho, y tienen esas frases un poco como un niño tiene piezas de diferentes juguetes en el baúl de sus juguetes e intenta ponerlas juntas. La gente tiene retazos de lo que Jesús ha dicho, pero no saben cómo ponerlo junto ni cómo encaja. Y te repetirán algunas frases de Jesús, como poner la otra mejilla, o amarás a tus enemigos, muchas de ellas del Sermón del Monte, ¿verdad? Es la porción tal vez más conocida de las Escrituras. Llamad y se os abrirá, y esta que vamos a estar meditando en el día de hoy es una de ellas, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántas veces la hemos oído? Lo triste es que esa frase se repite hoy día con un sentido completamente distorsionado, con el mismo sentido falso que querían darle los fariseos en tiempos del Señor Jesús, y Jesús tuvo que corregirles, lejos del sentido original. ¿Cuál es el sentido distorsionado de los fariseos y también el de hoy día? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, si te hacen algo, pues me las vas a pagar. Te lo voy a devolver. Tú me has hecho y yo te voy a hacer algo igual. Por tanto, se entiende hoy día como que está fomentando la venganza, el devolver lo que otros nos han hecho, el mal que otros nos han hecho. Y sin embargo, esa ley del Señor está dada exactamente para lo contrario, para frenar la venganza, como vamos a ver en un momento. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús está describiendo cómo es el ciudadano del reino de los cielos, cuál es su carácter, las bienaventuranzas, cuál es su rol, somos sal y luz en este mundo, cuál es nuestra relación con la ley de Dios. Y luego el Señor Jesús muestra claramente que los fariseos no son hijos de luz, porque ellos están transgrediendo la ley constantemente, aunque en apariencia la están cumpliendo. Dicen que no cometen adulterio, pero cuando miran a una mujer con codicia están cometiendo adulterio. Dicen que no matan, pero cuando matan en su corazón están cometiendo asesinato. Dicen que cumplen con la palabra, con su palabra, y lo que hacen son juramentos rimbombantes que continuamente están incumpliendo. Así que los fariseos no están cumpliendo la ley de Dios porque no la cumplen solamente en su exterior, sino que en sus corazones la están incumpliendo. Pero el Señor ahora empieza a hablar de nosotros. ¿Cuál es nuestra relación con la ley? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro corazón? Y yo creo que andando en nuestro corazón, el Señor toca el lugar más sensible de todos. El Señor está poniendo el dedo en la llaga aquí. Porque cuando se ve tu verdadero carácter de una forma más clara que cuando alguien te hace daño. Ahí saltamos, ¿verdad? Ahí sale nuestro verdadero yo. Cuando me han herido, cuando me han defraudado, me han mentido. ¿Qué haces con el malo?
Y el pasaje lo cita así. Versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Qué hacemos con el malo, con el que nos hace mal? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo respondemos? ¿Acaso no ese es el momento más crítico en nuestra existencia? Cuando más se ponen en jaque todas nuestras convicciones de quiénes somos, de qué hacemos, cuál es nuestra fe. Y muchos comentaristas, creo que estoy de acuerdo con ellos, dicen que este es la cúspide del Sermón del Monte. Estamos en la cima de la montaña, en el clímax ahora mismo. El Señor está llegando a lo más profundo de tu corazón. ¿Qué haces con aquel que te insulta, te miente, te defrauda, te maltrata? El Señor está describiendo aquí cuál es la actitud del ciudadano del reino de los cielos, de aquel que es suyo, que es un hijo de luz. Y lo describe en este pasaje y en el siguiente. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo hemos de relacionarnos con el malo en un sentido pasivo, o sea, lo que no tenemos que hacer. Y el siguiente pasaje en el Sermón del Monte es lo que tenemos que hacer, o sea, en un sentido activo. Amarás a tus enemigos. Pero nuestro pasaje empieza en el versículo 38 y el Señor Jesús dice de nuevo, ¿oísteis qué fue dicho? Porque Jesús está desmintiendo toda la falsa enseñanza de los fariseos, ¿verdad? Por tanto empieza diciendo, ¿oísteis qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Y nosotros leemos el pasaje y decimos de nuevo, como en las ocasiones anteriores, amén, Señor, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés dice eso, ojo por ojo y diente por diente, es Biblia. ¿Dónde está el problema? El problema está en la falsa interpretación que hacen los fariseos y que hace la gente hoy día. Pero está en la Biblia, ojo por ojo y diente por diente, es lo que llamamos la ley del talión. Es verdad, el problema no está en el Antiguo Testamento, el problema está en la mala interpretación que se hace del Antiguo Testamento. La gente, como decía, hoy día la lee y la interpreta como los fariseos de antaño, para promover la venganza. Ah, me voy a salir con la mía, ¿me lo vas a pagar? Porque, dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Así que me voy a vengar. Jesús no está condenando la ley del talión. La ley del talión era una ley justa dada por Dios al pueblo de Israel. Es un principio básico que pretende guardar la equidad y frenar la venganza. Repito, la ley del talión no promueve la venganza. La ley del talión frena la venganza. Todos sabemos que la venganza no arregla las cosas, ¿verdad? Y estarás pensando, yo nunca me he vengado, pastor. Sí, cada vez que alguien te levanta la voz y tú gritas un poco más fuerte, te estás vengando. Ah, tú me gritas, ahora verás. Ah, tú me has faltado al respeto, pues ya verás. Ah, tú no me haces caso, pues no te hablo. Esos son venganzas. Y pensamos mal, que la venganza arregla las cosas, pero la venganza no arregla las cosas, ¿verdad? Las empeora. Solo las empeora. Recordamos los hijos de Jacob que querían vengar a su hermana Dina, que había sido deshonrada. ¿Y qué hacen? Mienten a los de Siquem y entran en la ciudad y matan a todos los hombres de Siquem. Génesis 34, si luego lo queréis leer. Recordamos a Sansón enojado porque su prometida filistea la habían dado a otro hombre y entonces se enfurece con los filisteos. ¿Y qué hace? Bueno, pues toma aquellas zorras y ata unas cuerdas y ata unas teas, unas antorchas y las deja ir y quema todos los campos de los filisteos, todo el trigo, todas las viñas, toda Filistea en llamas, enfurecido. Bueno era Sansón, ¿verdad? Para vengarse no había quien le parara los pies. Así es la venganza, te llena de ira, te vuelve loco, estás fuera de sí, no sabes ni qué dices, ni qué haces, ni por qué lo dices, ni por qué lo haces, y el daño que te han hecho no tiene nada que ver con el que tú llegas a infringir a otros, muchísimo mayor. Pero cuando leemos en la ley del Señor, ojo por ojo y diente por diente, vemos que Dios está poniendo un principio básico de la justicia. Y es que el castigo debe corresponder a la falta. No puede ser menor, no puede ser mayor. El castigo debe corresponder a la falta. Tal es la ofensa, tal el castigo. Y Jesús está citando pasajes como Éxodo 21 o Levítico 24. Leemos en Levítico 24, 19. El que causare lesión en su prójimo, según hizo,
así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se le hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Es equitativo, es justo y frena la venganza. Repito, frena la venganza. Imagina que me discuto con un vecino, me llevo bien con todos, pero imagina que me discuto con un vecino y el vecino va y me pega un puñetazo y pierdo un diente. Ya está, ya os estáis todos imaginando a Pastor David Mellado, fantástico. Eso es lo que vais a recordar de este sermón. Y yo quiero aplicar la ley del talión. ¿A qué tengo derecho? A darle también un puñetazo y hacerle perder un diente. Pero ay, es que se me ha ido la mano y pierde dos. Ya estamos listos. ¿Ahora qué pasa? Que él tiene derecho a darme otro para hacerme perder un diente. Ay, pero se le fue la mano y perdí tres. ¿Sabéis cómo acaba la película? Con todos sin dientes. Así es, cuando queremos llevar a cabo nuestra venganza y estamos dando a otro el permiso de si nos hemos pasado volver a darnos lo mismo, acabamos todos mal. La ley del talión frena la venganza. Frena la venganza. Busca la compensación, busca la equidad. Tal es la falta, tal el castigo, pero no menos y no más. Tal es la falta, tal es el castigo. Y es una ley justa dada por Dios a su pueblo. No como nuestras leyes. Nuestras leyes, disculpad, son una auténtica birria. Son una birria. Imagínate que voy a buscar mi coche y lo encuentro quemado. Un maleante lo ha quemado, por diversión o por lo que sea, ¿sí? Unas cámaras de seguridad te encuentran quién es. Sí, lo llevan a juicio, ¿vale? Bueno, no tenía muchos antecedentes penales, así que como mucho le caen 3 meses de prisión. Y la gente dirá, se ha hecho justicia. ¿Y mi coche? ¿Cómo que se ha hecho justicia? ¿Y mi coche? ¿Y me quedé sin coche? ¿Dónde está la justicia aquí? Si aplicamos la ley del talión, ¿qué puedo hacer? 1, yo puedo quemar su coche. Vale, pero esto es un perjuicio para todos, ¿verdad? 2, me tiene que reponer mi coche. Hemos leído antes que si muere un animal, ¿qué tenías que hacer? Reponerlo. Me tiene que reponer mi coche. Me puede dar el suyo, digo, no, ese es muy viejo, el mío estaba bien, ¿eh? Me puede pagar mi coche. Pero nos damos cuenta que enviamos a la persona a prisión y ¿qué hacemos? 1, yo me quedo sin coche. 2, si él tenía un trabajo lo pierde porque tiene que ir a prisión. Aquí nadie está compensando nada. Y encima yo le estoy pagando con mis impuestos 3 meses en prisión. No tiene ningún sentido, que alguien me lo explique. Lo único que estamos encerrando al niño malo, ¿verdad? Como los papás que dicen, uy, es muy penoso disciplinar a mi hijo, vete al cuarto, y lo encierran ahí 3 horas. ¿Y eso qué es? ¿Está cambiando el niño? No. Yo creo que va a salir más enfadado todavía y con mayor rencor de esa habitación. La restitución es lo que está expresando la ley del talión. Y la ley incluye restituir todo aquello que se ha dañado, incluso la pena de muerte. ¿Lo hemos leído? Si te preguntabas si la pena de muerte estaba corroborada por la Biblia, sí, está ahí. Ahí está la pena de muerte y en muchos otros pasajes. El que hiere de muerte a un hombre, que muera. Claro, nuestra sociedad se pone las manos a la cabeza cuando escucha de la pena de muerte porque hay tantos abusos históricamente de la pena de muerte y hay países que están aplicando la pena de muerte por delitos religiosos, por delitos políticos, etc. Y eso es una aberración. Pero a la luz de la palabra de Dios, ofender el nombre de Dios y derramar sangre humana, eso está penado con la pena de muerte. Como dice Génesis 9:6, cuando Noé sale del arca, Dios le dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Quieres encontrar la razón por la cual la pena de muerte por el delito de sangre? Está en Génesis 9:6.
Y no es por la dignidad y el valor del ser humano. Eso es lo que escuchamos en nuestra sociedad humanista, ¿verdad? Es que la dignidad del ser humano, ¿y de dónde le viene la dignidad al ser humano? Génesis 9:6, porque a imagen de Dios hemos sido creados. Ahí viene la dignidad del ser humano. ¿Cuál es el problema entonces en el ojo por ojo y diente por diente? ¿Por qué creó confusión en tiempo de los fariseos? ¿Por qué la gente malentiende este principio de esta manera? Porque era una ley dada a los jueces, no era dada a nosotros. Dicho de otro modo, no, el ojo por ojo, diente por diente no es para que tú lo apliques cuando a ti te parezca bien. Era dada a los jueces de Israel. Los fariseos lo tomaban en un sentido particular. A mí me han ofendido, pues ojo por ojo y diente por diente. Me lo va a pagar, pero esa interpretación es falsa. No es para ti y para mí en un sentido particular. Es a los jueces de Israel. Leemos en Deuteronomio 19:16 en adelante. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y vemos ahí ese principio del ojo por ojo y diente por diente, y nos dice claramente para que los demás teman. Para que los demás teman. Hermanos, no habría tantos asesinatos si el asesino pagara con su vida. Los demás temerían. Pero ¿qué es lo que vemos? Que mata a una persona, va a prisión 6 meses, sale, mata a otra persona, vuelve a tropezar y estamos defendiendo, el sistema está protegiendo al delincuente, no a la ciudadanía, para que los demás teman y no caigan en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley del talión? Confianza en la justicia. Eso quiere decir que claro, eso significa que hemos de ser buenos ciudadanos y confiar en la justicia española y tal. No se trata de la justicia española ni de la China. No confiamos en la justicia de los hombres. Tienen una responsabilidad los magistrados de hacer justicia delante de Dios. Tienen esa responsabilidad los gobiernos, pero no confiamos en los hombres. Confiamos en Dios. Confiamos en el Padre Celestial. Confiamos en la justicia divina. Esta es la diferencia entre un ciudadano del reino de los cielos y uno que no lo es. El que pertenece al reino de los cielos vive esta vida de forma reposada porque sabe que su Padre Celestial es el juez justo y tiene control sobre todas las cosas. El que no pertenece al reino de los cielos está siempre ansioso por defenderse y reivindicarse, porque no tiene quien le defienda. El Señor Jesús está apuntando una realidad interior en nuestro corazón. ¿Cómo vives la afrenta? ¿Cómo vives la ofensa? Cuando alguien te hiere, cuando alguien te miente, cuando alguien te defrauda, ¿cuál es tu actitud? ¿Realmente estás reflejando el carácter bienaventurado que describe el Sermón del Monte? ¿Cómo actuamos como cristianos cuando somos ofendidos? Versículo 39, el Señor Jesús dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. No le resistáis, no le plantéis cara, no vayáis contra él, no os opongáis. Algunos interpretan de forma extrema este pasaje diciendo, bueno, eso significa que no hemos de frenar el mal de ninguna de las maneras. Algunos caen en el pacifismo más extremo, ¿verdad? Diciendo, bueno, si el Señor Jesús dijo, no resistáis al que es malo, significa que no hemos de resistir al que es malo.
Entre los más grandes exponentes está el escritor ruso León Tolstoy. Sus escritos influyeron a Gandhi y a otros que movieron el pacifismo, pero Tolstoy abogaba por un pacifismo extremo, diciendo que Jesús dijo: no resistáis al que es malo, por tanto, como cristianos hemos de vivir así. Y abogaba por una sociedad sin jueces, sin ejército, sin policía, sino que el amor de Jesús, decía él, estaba confiado en que el amor de Jesús cambiaría aún a aquellos que nos estaban haciendo el mal. Y como digo, los escritos de Tolstoy inspiraron a Gandhi en su pacifismo y parece que le fue bien, ¿verdad? Consiguió la independencia de la India. Pero dicen muchos historiadores que a Gandhi le fue bien porque tenía delante a los británicos, que también tenían cierta cultura o subcultura cristiana, ¿verdad? Pero si hubiera tenido delante otro ejército, no le hubiera ido tan bien. Al mismo ejército nazi. Te aseguro que Gandhi y la India no hubieran acabado igual. No seamos ingenuos, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de maldad y hace falta la policía, hace falta los jueces, hace falta que haya orden puesto por los gobiernos, hace falta que corrijas a tus hijos cuando se portan mal. No digas, bueno, ya brotará la bondad de ellos. No, hay que corregirlos. Hace falta matar a los mosquitos cuando intentan picarte. Vivimos en un mundo caído, una naturaleza caída, una tierra maldita por causa del pecado. Y Dios en su soberana bondad nos ha dado instituciones que tienen el deber delante de Dios de guardar el orden y castigar al malo y frenar el mal. Pero recordemos, y aquí está la clave, ¿a quién está hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte? No está hablando del gobierno, no está hablando de los jueces. En el Sermón del Monte te está hablando a ti como discípulo suyo. Está hablando a los que están sentados a sus pies. Está hablando no a los incrédulos, ni a los gobernantes, ni a la institución del Estado. Para eso tenemos otros pasajes en las Escrituras. Está hablando a ti y de tu relación con el Señor y de cómo tú reaccionas cuando te ofenden personalmente a ti. ¿Qué haces en ese momento? Y para que entendamos lo que el Señor quiere decir y para que nos sintamos todos aludidos, el Señor nos pone aquí 4 ejemplos que tenemos a continuación en nuestro pasaje. No 1, ni 2, ni 3, 4, como los 4 evangelistas, para que escuchemos y atendamos. ¿Qué haces cuando atentan contra tu honor, contra tu propiedad, contra tu libertad, contra tu generosidad? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Como escribe Sinclair Ferguson, dice, detrás de estos principios que el Señor nos da, está el principio para el cual cada cristiano es llamado a vivir. No hagas de tus derechos la base de tu relación con otros. Debes estar preparado para tomar una baja posición como un humilde siervo, preparado para pagar el precio de imitar el ejemplo de Jesús. Esa es la actitud del cristiano, de humildad, de sacrificio, de entrega, no de reivindicar tus derechos. Todos conocemos a personas que se pasan el día reivindicando sus derechos, ¿verdad? Es insoportable, es agotador, por favor. Es que tú me has dicho, es que tú me has ofendido, es que tú me debes, mira que te llevo a juicio. Mira, vete a paseo ya. Hay personas que están endiosadas. Ellos son el soberano que todo el mundo está ofendiendo. Y todo el mundo está siempre pidiéndoles disculpas porque siempre están ofendidos. Y siempre están ofendidos porque tienen un ego tan grande como la Catedral de Burgos. Es imposible no herir su ego. Está diciendo aquí Ferguson que la actitud del cristiano debe estar lejos de eso. Lejos. No somos personas que estamos reivindicando nuestros derechos. Somos personas que estamos renunciando a nuestros derechos en una actitud de humildad, imitando la actitud del Señor Jesucristo. Y aquí los 4 ejemplos. En primer lugar, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Golpear la mejilla en aquel entonces, golpear la mejilla derecha con el exterior de la mano, era un insulto. Más allá del daño físico, que es real, evidentemente hace daño que te den una bofetada y además, si pones la mejilla izquierda, la bofetada luego viene peor, que viene con la palma. Pero más allá del dolor físico de poner la otra mejilla,
Señor aquí está apuntando a una ofensa contra nuestro honor. Era un insulto público golpear la mejilla. Algo así como hemos visto en algunas películas de otras épocas, ¿verdad? Quitarse el guante y golpear en la cara de alguien para retarle. Era un insulto público que no tenía más remedio que ser enmendado y llevar a la persona a los tribunales y enzarzarse en un juicio, etcétera, etcétera. El punto aquí es el insulto, cuya solución era demandar al agresor delante de los tribunales. Y es algo que vemos continuamente hoy en nuestros días porque, continuamente se está oyendo por televisión, ¿verdad? Que tal y cual famoso va a juicio porque un delito contra su honor personal, etcétera, etcétera. La palabra del Señor nos está diciendo que no debemos enojarnos por eso. No debes enojarte por eso, cuando te insultan. Escribe Charles Spurgeon: hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes contra él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por el cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toquecitos más de negro para acercarse más a la realidad. Qué tremendo, ¿verdad? Si alguien hiere tu honor, ¿acaso no hay mucha verdad en lo que está diciendo? Si alguien te dice que eres un orgulloso, no has de agachar la cabeza y decir, el Señor lo sabe. Así es, y cada día estoy luchando para crecer en humildad como el Señor Jesús. Si alguien te dice que eres un mal padre, o que no amas suficiente a tu esposa, o que cualquier acusación, no tienes que agachar la cabeza y decir, soy peor. Soy peor. El Señor conoce mi corazón. El cristiano sabe muy bien quién es y que es mucho peor de lo que otros puedan decir de él. El cristiano sabe que lo que importa es la gloria de Dios y no estar batallando por su honor propio. El cristiano sabe que su juez es Dios, no lo que otros puedan decir, pensar, hablar. El cristiano sabe que lo que importa es lo que Dios ve, no lo que otros digan. Y hermanos, es triste, pero cuando vemos a algunos que se llaman cristianos montando la Tercera Guerra Mundial en las redes sociales para defender su honor, dices, ay Señor, aquí algo anda mal. O tienen un Dios muy pequeño, o tienen un ego muy grande, o las dos cosas. Pero no es lo que vemos aquí reflejado en el Sermón del Monte. En primer lugar, cuando alguien hiera tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. En segundo lugar, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora no se está atentando contra tu honor, sino contra tu propiedad, lo que tienes. Y aquí el Señor está hablando de forma retórica, está hablando de forma exagerada. ¿Por qué lo sabemos? Porque la ley de Moisés prohibía quedarse con la capa. Era un delito quedarse con la capa de alguien. La túnica era la vestimenta interior y una persona podía tener más de una túnica y podía tener la libertad de cambiar de túnica, pero la capa, que era la vestimenta exterior, era vital. No podía prescindir nadie de ella. Era para abrigarse durante el día, durante la noche. Por eso la ley de Moisés prohíbe retener la capa de alguien. Aunque alguien te deba algo y te pague con su capa, antes del anochecer tienes que devolverle su capa para que se pueda abrigar. Así que era un delito quedarse con la capa. Por eso vemos que el Señor Jesús está usando un lenguaje hiperbólico, exagerado. Aunque alguien te pida la túnica, dale también la capa. Pero esto es el ejemplo de alguien que quiere quitarte algo de lo cual tal vez puedes prescindir. Y el Señor te está diciendo que también le ofrezcas aquello de lo cual no puedes prescindir. La idea es la misma, que no te ofusques por la ofensa, que no reivindiques tus derechos, porque el Señor sabe de qué tienes necesidad.
Como dirá el Señor Jesús un poco más adelante en el Sermón del Monte, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? En el Señor. En tercer lugar, tercer ejemplo que pone aquí el Señor Jesús, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y aquí el Señor se refiere claramente a un abuso de autoridad. Está haciendo una referencia directa a la opresión de los romanos, porque en aquel tiempo había esta ley. Un romano podía pedir a cualquier ciudadano que llevara una carga durante una milla romana, que eran unos 1000 pies. Y el ciudadano no podía negarse, tenía que obedecer al oficial romano y tomar aquella carga y llevarla durante una milla. Y esto era muy insultante para los judíos. Era muy denigrante, porque les recordaba que eran un pueblo preso, oprimido. En los evangelios tenemos el ejemplo de Simón de Cirene. Recordaréis que están llevando el Señor Jesús la cruz y toman a Simón de Cirene y le hacen cargar con la cruz hasta el Gólgota. Es este mismo principio, le obligan a llevar una carga. Y el Señor Jesús está diciendo aquí que cuando esto suceda, cuando te obliguen a llevar esa carga una milla, tú vayas una milla extra. Vayas 2. Está diciendo que cumplas lo que te piden con excelencia, no amargado, no a regañadientes, no intentando escatimar para sentirte mejor. Se piensa que he hecho 1000 pasos, pero realmente he hecho 999. Le he robado 1. No menos, sino superabundantemente. Si te obligan a cargar una milla, ve 2. Y así estarás mostrando que lo que haces no lo haces por obligación, sino voluntariamente. No lo haces para cumplir con una ley abusiva, sino para cumplir con una ley espiritual. No lo haces para complacer al emperador de Roma, sino para complacer al Rey de los cielos. Estarás mostrando con tu actitud que seguimos las normas de otro reino que es superior a todos los reinos de esta tierra y que buscamos complacer a nuestro Rey de Reyes. Cuando te pidan una milla, ves 2, porque el Señor es el que te está viendo. En cuarto lugar, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este ejemplo es diferente a los demás, ¿verdad? En los otros encontramos el principio del doble. ¿Sí? Si te dan una mejilla, pon la otra. Si te piden la túnica, dale la capa. Si te piden una milla, ves 2. Aquí no vemos ese principio doble. Es simple y directo. Si te piden, da. Si te piden prestado, no se lo rehuses. Es un ejemplo cotidiano. No es una imposición legal, ni hay tribunales por en medio, ni hay juicios, ni honor público. Es un ejemplo cotidiano. El que necesita te pide, por tanto dale. El que necesita que le prestes, no se lo rehuses. Y todos sabemos que es obvio, y lo vemos en otros lugares de los evangelios, que el cristiano atienda a las necesidades del que está necesitado, principalmente dentro de la familia de la fe, lo vemos en las Escrituras. Pero aquí está diciendo algo más. Por el contexto de todo lo anterior, entendemos que este pedir y dar es una ofensa. Hemos estado hablando de diferentes ofensas, golpear una mejilla, pedir una milla, que te pidan la túnica, y ahora este pedir y dar no es simplemente aquel que está en necesidad que te está pidiendo que le des, es aquel que te ofende con su actitud pedigüeña. ¿O no os habéis sentido ofendidos más de una vez cuando alguien te pide? Y te pide, y te pide, y te pide. Y dices, ya no. ¿No te sientes ofendido a veces con alguien que te pide? Es este ejemplo aquí. Aquel que te pide que le des o que te pide prestado, te está ofendiendo, está abusando de tu generosidad. Está abusando de tu actitud.
La pregunta es, ¿qué haces cuando te sientes ofendido? En todos estos casos, cuando te sientes ofendido porque han faltado tu honor, han limitado tu libertad, porque te han pedido cosas materiales, porque abusan de tu generosidad. El Señor pone 4 ejemplos de los cuales es imposible escaparnos. La pregunta es, ¿qué haces con la ofensa? Los ejemplos del Señor Jesús apuntan a una misma realidad. Cuando hacen lo malo contra ti, puedes sentirte libre de toda ofensa, abuso, imposición. Y el camino de la libertad no es la queja, no es la demanda de tus derechos. El camino de la libertad es la profunda confianza en tu Padre Celestial. Así como Jesús estaba en la barca en medio de la tormenta y estaba durmiendo. ¡Qué paz!, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede dormir en medio de una tormenta? En medio de la tormenta que estés viviendo, por mucho mal que estén haciendo contra ti, puedes estar reposado, descansado. Porque el Padre Celestial ve todas las cosas y Él es el que hace justicia. ¿Acaso no te han ofendido otros? Y tú dirás, sí, mucho. Pastor, podría escribir un libro de lo que me han llegado a ofender. Los jóvenes tal vez estéis pensando en ese profesor que es un tirano. Ese profesor que te pide deberes sin sentido. Es que parece que disfruta con ver sufrir a los alumnos, ¿verdad? Y además cuando llegan vacaciones, más deberes todavía. Pero tú, imitando la actitud del Señor Jesucristo, hazlos. Y hazlos de forma excelente. No porque te lo ha pedido un profesor abusón, porque te lo ha pedido tu Padre que está en los cielos. Y es para su gloria y porque Él te está viendo. Tal vez estés pensando en ese jefe que es peor que el faraón de Egipto. Dudas incluso si ir a demandarle delante del sindicato, pero el Espíritu del Señor te está convenciendo de que tu actitud debe ser la misma que tuvo José bajo Potifar. Y cumples con tu deber sin murmuración, imitando el carácter del Señor Jesucristo. Tal vez te han dañado en la vida, en el camino de la vida, muchas veces y de muchas maneras. Un socio que te estafó mucho dinero, tu cónyuge que te engañó, te traicionó, un hermano que se peleó contigo por la herencia, un hijo que tienes en casa y es desobediente y es un holgazán y solo te da disgustos. ¿Cuántas posibles ofensas hay en nuestra vida? Pero el principio se aplica igual, es el principio que el Señor nos está dando. Todos podríamos escribir un manual sobre los desprecios habidos y por haber, pero el Señor nos está diciendo lo mismo a todos nosotros. Pon la otra mejilla, ves una milla más, dale también la capa. Cuando te pidan, dale. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de tener esa actitud que el Señor Jesucristo refleja aquí? Y quisiera concluir con esto, solamente daros 2 razones por las cuales como cristianos, hemos de tener esta actitud que refleja aquí el Señor Jesús en el Sermón del Monte. En primer lugar, hemos de tener esta actitud porque querer vengarte supone una ofensa contra Dios. Querer vengarte y albergar en tu corazón sentimientos y pensamientos de venganza supone una ofensa contra Dios. Y espero que en esta mañana todos los que albergáis esos pensamientos podáis decir, Señor, renuncio a ellos. Y los he llevado en mi corazón y en mi mente demasiado tiempo. Me están haciendo daño porque recuerdo lo que me hicieron. Señor, renuncio a esos pensamientos de venganza, los dejo en tus manos a los pies de la cruz y tú eres mi vengador, tú eres mi Señor, tú eres el juez justo. Y querer tú vengarte es ofender a aquel que ha dicho que te va a vengar. La palabra está llena de esta promesa. Proverbios 20:22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y los santos que están ahora mismo en la gloria, delante del trono del Señor, están clamando, Señor, ¿cuándo llega
la venganza prometida? Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuándo, Señor, tu promesa de hacer justicia, de hacer venganza, de poner todo en su lugar? ¿Cuándo? Si yo busco vengarme por mí mismo cuando Dios ha prometido que Él me va a vengar, es una ofensa contra un Dios que es santo y es bueno. Renuncia a esos pensamientos. Dejad que ponga un sencillo ejemplo. Imagina que mi esposa Elizabeth me dice esta noche, espera un ratito que estoy preparando una cena que te va a encantar. Y yo digo, vale, sí, espera un ratito. Ya, pero el ratito se me hace largo, ¿verdad? Y mis tripas empiezan a cantar ya la sinfónica de Beethoven. Y yo digo, ay Señor, que este ratito se me está haciendo muy largo, pero ¿será que se ha olvidado? Creo que sí, se ha olvidado de la cena que había dicho, no, es que yo tengo que comer algo. Entonces me voy a mi habitación, ¿verdad? Y en un rincón tengo la mochila de la excursión de ayer, que fuimos a la montaña, y tú sabes cuando un bocadillo envuelto en papel de plata queda todo chafado, un bocadillo que te habías olvidado ahí, ¿verdad? Y saco ese raquítico, patético bocadillo de queso y en un rincón de la habitación, como un ratoncito, me pongo a comer mi bocadillo de queso y ay, qué bien, ya he comido algo. Y luego dice Elizabeth, a la mesa, vamos a cenar. Y llego a la mesa de comedor y hay una mesa espléndida, con mi comida preferida. Y yo le digo, ay, pero es que ya no tengo mucha hambre. ¿Cómo que no tienes mucha hambre? No, es que he comido algo. ¿Qué has comido? Y le explico mi episodio del bocadillito de queso, que me da vergüenza explicárselo, ¿verdad? No solamente me estoy perdiendo una cena suculenta, sino que estoy ofendiendo a mi esposa, ¿verdad? Eso es lo que haces tú cuando albergas sentimientos de venganza en tu corazón y te está viendo un Dios justo y santo que ha prometido que Él te va a vengar y va a poner las cosas en su lugar, porque Él es un Dios justo. Y tú vas ahí con tu patética venganza y con esos sentimientos que no te dejan dormir y con esas luchas en tu corazón. Así son nuestros deseos de venganza delante de Dios, patéticos. Sea lo que sea que te hayan hecho, abandona todo pensamiento e intención de vindicar tu nombre y descansa en su nombre. Espera en Jehová de los ejércitos. Él es el juez justo, no se le escapa nada. Él tiene todo en su lugar. Él es nuestro defensor, nuestro protector. Él hará justicia de verdad. En primer lugar, debes tener esta actitud como cristiano porque vengarte supone una ofensa contra Dios. En segundo lugar, debemos tener esta actitud como cristianos porque soportando la ofensa estás imitando el carácter del Señor Jesucristo. Estás imitando a tu Señor, a tu amo, a tu Rey. El ojo por ojo, diente por diente, para los jueces, para los tribunales. Pero tú, en tu día a día personal, en esas ofensas que los otros pueden hacerte, soporta la ofensa y expresa el carácter de Cristo. Muestra el fruto del Espíritu en tu vida. Comprueba de primera mano que esas bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 están hablando de ti. Porque en medio de la dificultad ves un espíritu manso, ves hambre y sed de justicia, ves que eres pacificador, ves que el Señor ha transformado tu corazón para su gloria. Los hijos de luz miran e imitan al Padre de las luces. Es una cuestión de identidad, es una cuestión de naturaleza y respondemos según nuestra naturaleza. Si vas por la calle, ahora yendo para casa después del culto, y te muerde un perro, Dios no lo quiera, si te muerde un perro, ¿qué haces? Te pones de 4 patas y echas a correr detrás del perro y cuando lo alcanzas le muerdes tú a él, ¿verdad? Y yo te digo, ¿pero qué estás haciendo? Y tú dices, David, él me mordió primero. Y yo te diré, ya, pero él es un perro y tú no. Eres una persona, eres un ser humano, ¿qué haces? Ponte de pie. Es algo indigno, tú no sigues esos instintos animales, ¿verdad que no? Es ridículo. ¿Te muerde un perro y la respuesta es ladrar como un perro? ¿Ladrar como un perro?
Estará siendo doblemente humillante. Primero, porque estarás ladrando como un perro. Segundo, porque le estarás ladrando a un perro. Y no hablamos con los perros. Bueno, yo no hablo con los perros, no sé. Menuda tontería. No te pones al nivel de un perro porque eres una persona. Porque perteneces a otra esfera. Eres un ser humano. Estás por encima de aquello que regula la conducta de los perros. Estás por encima de esas leyes naturales instintivas de un perro. Así con los ciudadanos del reino de los cielos, es lo que nos está expresando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Pertenecemos a otra esfera, tenemos otra forma de pensar, tenemos otra forma de sentir, tenemos otra forma de ver la vida, tenemos otra confianza, estamos en otra esfera. Por eso cuando nos muerden, no tenemos por qué morder, no tenemos por qué responder. No es natural en un hijo de Dios que respondas con ira, con rencor, con maldad, con desesperanza, con amargura, con gritos, con deseos de venganza. No es natural, no es lo que corresponde a nuestra nueva naturaleza dada por Dios. Somos hijos de luz. Por tanto, aunque otros te golpeen con un martillo, como dice Spurgeon, nosotros debemos ser el yunque sobre el cual golpean los martillos. Aunque los hombres malos son los martillos, nosotros somos el yunque sobre el cual golpean los martillos. Tenemos una nueva naturaleza como hijos de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo está formando en ti y en mí. Somos hijos del Altísimo, herederos de la ciudad santa, redimidos por la sangre de Cristo, por tanto imitamos el carácter de nuestro Rey. Y cuanto más meditamos en estos versículos, más nos maravillamos, porque estos versículos en el Sermón del Monte están describiendo la actitud del cristiano frente a la agresión, frente al insulto, frente al vituperio. Pero es que estos versículos en el Sermón del Monte están describiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Os imagináis estar sentados en el Sermón del Monte a los pies del Señor, escuchando su voz, y que Él esté pronunciando estas palabras? No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera poner pleito contra ti, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar una milla, ves con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Y mientras el Señor Jesús está pronunciando estas palabras, tú y yo le estamos mirando y nos dan ganas de decir, ese eres tú, Señor. Ese eres tú. Estás hablando de lo que nosotros somos por tu gracia, pero lo que estás describiendo en quién eres tú, porque todo eso nosotros te lo hemos hecho a ti. Nos gustaría leer el Sermón del Monte y estos versículos y pensar que tú y yo somos el ofendido y es como tenemos que tratar a nuestro ofensor, ¿verdad? Pero es que tú y yo somos el ofensor. Cristo Jesús es el ofendido. Todo esto nosotros se lo hemos hecho a Él y Él nos ha pagado con bien. Él nos ha pagado con bien. Mira a Cristo Jesús como fue insultado vilmente, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, golpeado por los soldados romanos, le daban puñetazos, no bofetadas, puñetazos y le golpeaban con cañas y le acusaban justamente y le decían de todo. Y él, como cordero, cerró su boca para ser llevado al matadero. Sí, Jesús puso la otra mejilla. Mira a Cristo Jesús, que se despojó de su manto celestial para hacerse siervo y venir a habitar entre nosotros. Y no solo eso, sino que se ciñó la toalla para lavar nuestros pies. Y aún así no tuvimos suficiente. No tuvimos suficiente. Le despojaron de sus vestiduras para clavarle en una cruz y sus verdugos echaban suerte sobre su manto. Él nos dio la túnica y la capa. Mira a Cristo Jesús, que cargó con una cruz sobre sus espaldas. Y cuando esos ciudadanos, esos soldados romanos le dijeron, toma la cruz, la llevó hacia el Gólgota, cuando la debíamos tomar tú y yo. Tú y yo teníamos que estar crucificados en el Gólgota. Y es Él el que toma la cruz sobre sus espaldas y con la cruz nuestras miserias, nuestras culpas, nuestras vergüenzas y caminando hacia el Calvario. Y Él llevó nuestras cargas no una milla, 2.
Mira a Cristo Jesús que soporta tu necesidad. Y le pides, y le pides, y le vuelves a pedir. ¿Y Él cómo te responde? No te rehúsa, te da. Y a veces le pides por necesidad, a veces le pides por dejadez, a veces le pides porque eres débil, a veces porque eres necio, a veces porque tienes poca fe, pero no dejamos de pedirle. Y el que hace con nuestra actitud pedigüeña, responde, nos da con generosidad y con paciencia. El que está describiendo aquí es Cristo Jesús. Que puedas decirle al Señor, sí, Señor Jesús, aquí tú estás hablando de ti, porque así es como tú eres, no como yo soy. Yo soy ese malo que he hecho todo eso contra ti y tú no me has resistido, tú no me has pagado, tú no me has dado ojo por ojo y diente por diente, sino que me has amado, me has soportado, me has perdonado, me has bendecido y me has transformado con tu gracia. Él es el ofendido. Tú y yo somos el ofensor. ¿Cuántas veces le hemos insultado? ¿Cuántas veces hemos desobedecido su ley? ¿Cuántas veces nos hemos portado de forma miserable? Aún hasta este punto puede que te estés portando de forma miserable, escuchando este sermón y pensando, no va por mí, yo soy justo, yo no he hecho nada contra Dios. Merecíamos tú y yo que Dios nos mirara desde los cielos y nos dijera, como pecadores y ofensores que somos, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cómo le vamos a pagar? Si tenemos que pagarle de una forma correspondiente a la ofensa y hemos ofendido a un Dios que es 3 veces santo y eterno, ¿cómo le vas a pagar? Ni muriendo 1000 veces, ni yendo 1000 veces a la cruz, pagarías tu deuda con Él. Porque la paga del pecado es muerte. Merecemos solamente el infierno. Pero desde los cielos, el Señor Jesús, el que mira, es a Cristo que ha ocupado nuestro lugar. Y Cristo Jesús paga con nuestras culpas. Y Dios el Padre le dice, ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo Jesús paga toda nuestra deuda con la última gota de su sangre. Y en ese momento es cuando exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si aún eres enemigo de Dios, si aún tienes una deuda con Él, sabes que le debes toda la ofensa que has cometido, ojo por ojo y diente por diente, y que no puedes pagarla. Corre a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. Mira con fe como miró aquel crucificado y dile, Señor, creo que tu sacrificio paga por mí, que estás ocupando mi lugar. Gracias, Señor, porque tú has tenido esa actitud de amor hacia mí cuando yo no era nada más que tu enemigo, porque has transformado mi corazón con tu gracia. El Evangelio es la única solución para nuestros corazones. Y ahora que eres de Cristo, que el Señor te ayude a reflejar su actitud, a reflejar su carácter, esperando reposada y confiadamente en su justicia, no vengándote, no buscando vindicarte, buscando su gloria, honrando su nombre. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tú pagaste en esa cruz. Tú pagaste toda nuestra culpa, toda nuestra deuda, todas nuestras faltas. Señor, y ahora solamente podemos abrazarnos a tu cruz y ser lavados en tu sangre. Señor, gracias porque de otra manera estaríamos desesperados, Señor. No podemos cumplir con el ojo por ojo y diente por diente. No podemos pagar ni con nuestra propia vida. No podemos pagar la gran ofensa que hemos cometido contra Dios. Señor, gracias porque tú no nos devolviste mal por mal. Gracias porque tú, Señor, te entregaste en nuestro lugar y pagaste tú nuestras culpas. Gracias, Señor, porque ahora solamente por tu gracia y solamente a través de la fe podemos abrazarnos a la cruz del Calvario y ser lavados en tu sangre. Y, Señor, gracias porque continuamente recordamos en ese pan y en ese vino, recordamos esa muerte y esa entrega en nuestro favor. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.